Video número 6. Floculación. Primera parte. Aspectos generales y floculadores hidráulicos. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar la etapa de floculación que está después del proceso de coagulación. Entonces veníamos nosotros y habíamos hablado de que las partículas están estables en el agua, luego las desestabilizamos con una transferencia de iones y estas partículas coloidales desestabilizadas se unían y formaban microflocs y posteriormente pues, formaban los flocs. Y por otra parte, pues esta transferencia de iones también formaba cadenas poliméricas y estas cadenas poliméricas unían las partículas desestabilizadas y eso es lo que forma específicamente el floc. Y teníamos aquí los procesos de coagulación y en base a esto pues ya la partícula empieza su proceso de coagulación. Y el proceso de coagulación es el que se denomina mezcla lenta. Entonces, coagulación es mezcla rápida, floculación es mezcla lenta. Entonces, como su nombre lo indica, después del proceso de coagulación, donde hay una gran agitación, pues las partículas se están recién uniendo, entonces nosotros lo que queremos es posteriormente generar una agitación lenta para que estas partículas que están unidas no se vuelvan a reestabilizar. Entonces, lo que hacemos nosotros es agitar el agua lentamente para que ellas se vayan uniendo y generar por contacto unas partículas de diámetro mayor que posteriormente en el proceso de sedimentación las decantamos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en el proceso de floculación? Que tenemos que agitar, pero ya no rápidamente, sino lentamente para que esas partículas desestabilizadas se unan. ¿Qué características esenciales tiene la floculación? Pues son tres específicamente, ¿no? La forma de producir la agitación. Yo puedo generar la agitación por dispositivos hidráulicos o puedo generarla por dispositivos mecánicos, ¿no? El gradiente de velocidad, o sea, la velocidad con que agito la masa líquida. Entonces yo puedo agitar lentamente o rápidamente. En el proceso de floculación tengo que tener una agitación adecuada para que las partículas desestabilizadas se unan y formen lo que se llama el floc. Y el tiempo de detención es un elemento importante, no puede ser un tiempo de detención en el sistema de floculación ni muy pequeño ni muy grande. Entonces, bajo estas premisas, tenemos que los dos objetivos básicos que perseguimos nosotros es la reunión de microflocs para formar partículas mayores con peso específico superior al del agua. O sea, que vamos a aglutinar y esas partículas a decantarlas. Y después decimos nosotros reunir y después compactar. Aquí hay una palabrita que dice disminuyendo su grado de hidratación para producir una baja concentración volumétrica que permita una alta eficiencia en la fase de separación, sedimentación y filtración. Entonces, aquí vamos a generar un floc, pero no un floc, digamos, esponjoso, sino un floc compacto, que me genere una buena sedimentación, y si hay una buena sedimentación, pues las partículas que van a pasar al filtro serán menores y me generan unas carreras de filtración mucho más grandes en el sistema de filtros. Entonces, vamos a ver este grafiquito que hay aquí, concentración volumétrica del floc. Resulta que el floc puede, cuando estamos generando la floculación, puede ser de generar dos flocs, ¿no? Que son este floc, que es un floc de tipo esponjoso, de gran volumen, y este es un tipo floc concentrado. ¿Qué es lo que nos interesa para el proceso de floculación? Pues este no me interesa, porque este floc no decanta. O sea, o si decanta muy lentamente, y yo tengo un tiempo de retención en el sedimentador. Por lo tanto, si yo genero este tipo de floc esponjoso, muchas veces no lo decanto, sino que pasa al filtro.
Y este flow esponjoso se adhiere a las partículas que tiene el filtro y me lo puede taponar. Por lo tanto, este es un flow que no lo deseo yo en el proceso de floculación. Y yo lo que deseo es tener un flow de este tipo, flow concentrado. ¿Por qué? Porque este es un flow que tiene mucha agua, es hidratado, y aquí estoy consiguiendo un flow deshidratado. O sea, un flow compacto, pesado, que en el proceso de sedimentación va a decantar. Por lo tanto, pueden generarse los dos, pero yo puedo hacer que este estado de flow esponjoso llegue a flow concentrado. Y eso es lo que vamos a determinar en lo que venimos viendo. Entonces, dicen que existen dos sistemas de floculación. Pericinética, la primera floculación, debido al desplazamiento continuo de las moléculas del agua producidas por el movimiento browniano y la gravedad o peso de las partículas, que al caer tienden a aglomerarse. Pero esta es una floculación, digamos, un movimiento muy pequeño, ¿no? El otro, por movimiento browniano, el movimiento desordenado de las partículas, y el otro por acción de la gravedad, que son movimientos muy pequeños. En cambio, el otro tipo de floculación llamada ortocinética es la debida a la gradiente de velocidad inducidos en el líquido por energía mecánica o hidráulica. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es eso, ¿no? Inducir una energía hidráulica o mecánica para que se mueva la masa líquida, causando de esta manera el movimiento de las partículas, ¿no?, a diferentes velocidades y direcciones, lo cual aumenta considerablemente la posibilidad de colisión. El proceso de coagulación, de floculación pericinética es extremadamente lento, por lo cual no es de interés práctico en el tratamiento de agua. Lo que nosotros no, entonces generaremos consideraciones teóricas y los factores que influyen en el proceso de floculación de tipo ortocinético. Entonces ya descartamos el movimiento browniano y la acción de la gravedad, porque esas son energías muy pequeñitas y entonces nos vamos a dedicar a la floculación de tipo ortocinético. Miren aquí un agua bastante turbia, le metemos el coagulante, empieza la primera etapa de coagulación, después viene la floculación, y aquí en esta última etapa pues ya hemos dejado el agua sedimentar. De este estado pasa a este estado. Entonces es un estado inicial a un estado de sedimentación. Aquí ya diríamos nosotros que el agua pasa a filtración. ¿Qué tenemos en el estudio de los floculadores? En el estudio de los floculadores tenemos varias ecuaciones importantes, interesantes, que debemos de tener en cuenta. Y esta es la primera ecuación, que es la de concentración volumétrica del flow. Dice, si nosotros tenemos un volumen, por ejemplo, aquí tendríamos una concentración volumétrica, ¿cuánto de flow está en volumen del agua? Concentración volumétrica, o sea, en volumen, ¿cuánto es el volumen del flow con respecto al volumen de agua? Entonces, en eso dice, este volumen puede expresarse en mililitros de flow, miren, este mililitro de este flow, ¿no?, por litros de agua. Entonces yo diría que aquí tengo una concentración volumétrica, lo que los autores denominan concentración volumétrica de flow o concentración de flow en una muestra dada. Ahora bien, la fórmula de Hudson, en la fórmula de Hudson obtendremos, que dice, esta fórmula me dice esto: la concentración volumétrica del flow, alfa B, es directamente proporcional a este L sub 0, L sub n, N sub 0 sobre N sub 1. Esta es la concentración inicial y la concentración final. Si la concentración inicial y la concentración final en el floculador, ¿no? O sea que esto es una eficiencia. Es inversamente proporcional al gradiente y al tiempo de estancia o tiempo de permanencia del flow en el sistema. Entonces, ¿qué nos dice esto? Dice la concentración volumétrica del flow, o sea, aquí, por ejemplo, ¿no?, aquí hay una concentración, pero acá hay otra también concentración. Y esa concentración es inversamente proporcional al gradiente de velocidad G y al tiempo de floculación T. Conclusión esta de gran valor práctico. ¿Por qué?
porque dice que a mayor concentración, por ejemplo, a mayor gradiente, menor concentración volumétrica, ¿no? O sea, cuando yo tengo más gradiente, o sea, agito más rápido la mezcla, tengo menor concentración volumétrica, ¿verdad? Tampoco está mal, ¿no? Entonces aquí ves un flow esponjoso y aquí es un flow concentrado. Entonces, si yo quiero hacer un buen flow, lo que yo tengo que tener en cuenta, si yo quiero una buena concentración, o sea, que se me concentre como yo lo que tengo que manejar es este valor de G, el grado de agitación de la mezcla. Entonces, fíjense ustedes que aquí entonces este valor de G y el tiempo de retención también tienen en cuenta y es inversamente proporcional a la concentración volumétrica del flow para una misma eficiencia. Dice, en otras palabras, esto quiere decir que es posible variar el volumen del flow de este a este, cambiando la energía que se comunica a la masa líquida o el periodo de tensión del procurador. Al aumentar el gradiente de velocidad, disminuye la concentración, mayor gradiente, disminuye la concentración, por cuanto disminuye el porcentaje de agua en él. Esto significa que si bien el flow es más pequeño, se hace más compacto y puede tener una mayor velocidad de caída. Más compacto, más cohesión, deshidratado y entonces podemos nosotros este flow decantarlo en el sedimentador. Entonces aquí ya si el flow ya no está muy deshidratado, pues entonces de aquí del sedimentador saldrá al filtro y taponándolo y haciendo que las carreras de filtración sean cada vez más pequeñas. Por eso tenemos que tener en cuenta los gradientes. Entonces, este gradiente no puede ser ni muy alto ni muy bajo. O sea, la agitación no puede ser ni muy alta ni muy alta. Porque una alta agitación me conduce a mi ruptura del flow, ¿no? Si yo hago una alta agitación, el flow se me puede romper. Y una baja agitación, el flow me sedimenta en el floculador. Y eso no es lo que tengo yo. No quiero que sedimente en el floculador, sino en el sedimentador. Entonces tendríamos nosotros que el gradiente es cosa importantísima para que el flux sea adecuado. Ya veremos qué características tiene ese gradiente. Dice el ACMAR, bueno, de esta manera, dice el flux producido con baja velocidad de agitación puede tener hasta 25 veces más grande que el producido con alta velocidad de agitación. Entonces decíamos que con una baja velocidad de agitación y con una alta velocidad de agitación. Dice, el flow producido con un alto valor de G por T puede reducir el trabajo de los filtros hasta de 10 veces. Porque si es con baja, tiene este flow. Y si es con alta agitación. Entonces, dice que si yo meto esto, pues reduzco la carrera de aumento, digamos, la carrera de filtración y en la reduzco la carrera de filtración. Porque este flow queda en el sedimentador, en cambio pasa al filtro. No, dice, el flow esponjoso grande suele por esto ser inconveniente porque sedimenta con dificultad y llena rápidamente por su gran volumen los poros del medio filtrado. Por otra parte, el volumen del flow depende de la dosis de coagulante que se aplica. Para el mismo gradiente, a mayor dosis, mayor concentración volumétrica. Entonces, tenemos eso. Mayor dosis, mayor concentración volumétrica. El otro criterio importante la da esta ecuación. Esta es la fórmula de Harris-Kavanagh. Dice, plantearon un modelo matemático para establecer la tasa de aglomeración considerando el tanque de procurador como un reactor en serie con un M número de cámaras, llegando a la expresión. Si nosotros leemos esto, dice, para una misma eficiencia, o sea, N sub 0 sobre N sub M, teniendo una serie de constantes, K, una constante de aglomeración, sigma, es una concentración del volumen de sólidos, G, para un mismo gradiente, dice, ¿no? Para todas estas expresiones. Entonces dice que M, que es número de cámaras, ¿no? Compartimentos del procurador, y T, tiempo de residencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estos valores son constantes, si yo tengo mayor número de cámaras, el tiempo, este tiempo,
de estancia o de residencia en el floculador se disminuye. O sea, esta es una expresión muy importante porque si yo quiero, ¿no? Disminuir mi volumen de floculador, yo lo que hago es aumentar el número de cámaras. ¿Por qué disminuir el volumen? Porque caudal es igual a volumen sobre tiempo, ¿no? Y entonces tendría yo que caudal por tiempo es igual a volumen. Si yo reduzco este valor de t, ¿no? Si yo reduzco el valor de t, pues yo reduzco el volumen del floculador. ¿Y cómo hago para reducir este valor de t? Aumentando el número de cámaras o el valor de n. O sea que en un floculador lo ideal es tener infinito número de cámaras para que este valor de t sea más pequeño. Al hacerse el valor de t, el volumen es igual a caudal por tiempo, ¿no? O sea, caudal es igual a volumen sobre tiempo. Y entonces, el caudal por tiempo es igual al volumen. Si yo reduzco el valor de t, reduzco el volumen del floculador. Entonces, es ahí la importancia de estos valores de m, porque a mayor valor de m, menor valor de t. O sea, las cámaras es mejor tener varias cámaras y no una sola, para una misma eficiencia. Entonces dice, la anterior ecuación muestra que una eficiencia dada puede ser obtenida en tiempos cada vez menores a medida que aumenta el número de cámaras de floculación en serie. Por ejemplo, yo puedo tener caudal constante, tiempo 20 minutos y gradientes 40 segundos a la menos 1. Y tengo una eficiencia del 60%. Pero si yo quiero, ¿no? Bajo el mismo volumen, miren ustedes, ¿no? Con el mismo volumen, ¿no? Caudal constante, con y el mismo gradiente, yo reduzco el tiempo, ¿no? Entonces, miren ustedes aquí y aumento la eficiencia. Entonces, yo puedo venirme con un tiempo menor y con una eficiencia mayor. O sea, entre mayor sea el número de cámaras, ¿no? Mayor va a ser la eficiencia del proceso. La eficiencia era de una cámara de 60, pero si yo hago mayor número de cámaras, la eficiencia la aumenta. Aquí también tengo caudal constante, 20 minutos y 40, tres volúmenes, una eficiencia del 80%. Pero yo puedo tener esa 80% con el mismo volumen, pero con mayor número de cámaras. Y cuando tengo aquí tengo 3 metros cúbicos. Y aquí solamente tengo 1.8 metros cúbicos. ¿Qué es ustedes, no? Que yo pude obtener la misma eficiencia con mayor número de cámaras y un tiempo menor. Y eso es lo que me dice esta expresión, ¿no? Y yo puedo tener la misma eficiencia con mayor número de cámaras, que son 5 aquí, y el tiempo de estancia o permanencia se me reduce, en este caso, pues se me reduzco el tiempo, y aquí, ¿no? El tiempo a 10 minutos, mire, 20 minutos, y el volumen también se redujo. O sea que yo no diseño 3 metros, cámaras con 3 metros cúbicos, ¿no? Cámaras de 1 metro cúbico. Si no, puedo hacer 5 cámaras de unos 8 metros cúbicos. Este concepto es muy importante, sobre todo en floculadores en piedra. Pero lo ideal de esto es que, una de las premisas es que yo no puedo hacer una sola cámara, sino que entre más cámaras yo haga, más eficiente es el sistema. ¿Qué factores influyen en el proceso? Pues la interacción entre las variables, ¿no? Aquí tenemos G y T, que son el gradiente y el tiempo de estancia. Entonces, hay una interrelación entre la eficiencia del proceso, ¿no? Y el valor de T y G. Y aquí lo vemos también, ¿no? La concentración volumétrica es inversamente proporcional. O sea, mayor agitación, menor concentración. Y a menor concentración yo hago un foco. Entonces hay una interrelación entre las variables bajo esa característica. La calidad del agua, ¿no? Me interesa a mí porque digamos que hay muchas veces que en los sistemas las aguas tienen mucha concentración de arena, ¿no?
Y entonces esas concentraciones de arena, mucha concentración de arena, me daña el flop, ¿no? Lo parte, ¿no? Y entonces el sol que está formando y lo parte las partículas de arena que van sedimentando y desmejorando la eficiencia del sistema. Por lo tanto, sobre todo cuando hayan partículas de arena y la turbidez sea muy alta, en este caso mayor de las 1000 unidades de turbidez, lo ideal para pasar a un sistema de floculación es hacer un pretratamiento. Quitar las arenas, remover la turbidez y después irse al proceso de floculación para mejorar la eficiencia. El tiempo de floculación, pues es otro de los parámetros importantes, ¿no? En todos los modelos propuestos para la floculación, la velocidad de aglomeración de las partículas es proporcional al tiempo de detención. Tiempos que comprenden entre 10 y 100 minutos, estando bajo determinadas circunstancias un tiempo óptimo para el proceso, normalmente entre 20 y 40 minutos. Este tiempo puede ser determinado en el ensayo de Harris, ¿no? Cuando hacemos ensayos de Harris, pues podemos determinar cuál es el tiempo que demora la partícula en el proceso de floculación. Entonces, ¿qué pasa si yo me paso de los 20 o 40 minutos, ¿no? Pues si el tiempo es superior o al inferior al óptimo, se producen resultados no satisfactorios, por lo que se hace necesario aproximar lo más ajustadamente posible el tiempo real de detención al tiempo nominal escogido, ¿no? Lo cual se puede lograr mediante la división de compartimientos de tanques de floculación con pantallas deflectoras con objeto de reducir las zonas muertas y los cortocircuitos. Hay dos tiempos. El tiempo, digamos, de diseño, que yo lo cogí allí, digo 40 minutos, por ejemplo. Y el tiempo que se genera allá en el reactor. Ese es el tiempo real versus el tiempo teórico. Lo ideal es que el tiempo teórico sea igual al tiempo real. Y hay que hacer ensayos de trazadores para determinar cuánto es que demora la partícula en el floculador. Si los tiempos reales no corresponden con los tiempos teóricos, pues algo está pasando en el sistema y tenemos que evaluarlo bajo ensayos de trazadores. Pero generalmente, como digamos, entre estos tiempos está el orden. La figura 7.2 muestra que una eficiencia puede ser obtenida en tiempos cada vez menores a medida que aumenta el número de cámaras de floculación en serie. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando se aumentó el número de cámaras de floculación en serie para una eficiencia del 80%, miren, tiempos 20 minutos y aquí se redujo, porque aumentamos las cámaras y el tiempo se redujo. Y al reducirse el tiempo, el volumen también se reduce. Bueno, entonces, el gradiente de velocidad, pues decíamos nosotros que es otro de los elementos importantes, porque si el gradiente es alto, el flow, ¿no? Es concentrado, pesado y de cambio. El gradiente de velocidad tiene que ver directamente con el sistema, ¿no? Si yo meto un gradiente de velocidad muy alto, ¿no? Las fuerzas de cizallamiento del agua rompen el flow. Y entonces me resuspenden el flow, no estoy haciendo nada. Si el gradiente de velocidad es alto. Y al contrario, si el gradiente de velocidad es muy bajo, pues el flow se sedimenta. Entonces tenemos nosotros que tener un límite máximo y un límite mínimo que no pueden ser sobrepasados, ¿no? Según CAM, los gradientes deberán estar entre 75 y 20 segundos al menos, ¿no? Miren, coagulación, cuando teníamos, ¿no? 1000, ¿no? Decíamos 1000. Aquí ya los gradientes son más lentos, entre 20 y 75. Pero también se habla de entre 100 y 10 segundos a la menos, ¿no? Los cuales, ¿no? Los gradientes, se deben escalonar en forma decreciente. Por ejemplo, disponer de 4 cámaras con gradientes de 75, 55, 35 y 25. O sea, cuando nosotros hablamos de un gradiente, cuando utilizamos un gradiente en el ensayo de Harris, tenemos un gradiente medio. Pero yo puedo, digamos, generar gradientes, ¿no? Pero en forma descendente. Gradientes variables de mayor a menor se obtendrán variando las secciones. Por ejemplo, 70, 50, 30, 10. Yo diría que hasta 20, ¿no? Pero bueno, 10 que es el mínimo. Entonces, los gradientes deben ser decrecientes.
Entonces, el gradiente, pues es un gradiente alto, 60, 40 y 20 segundos a la menos 1. Obteniendo un gradiente medio de 40 segundos a la menos 1. Bueno, después de los formados los flóculos en la última cámara, hacia aquí, la salida de esta cámara al canal de sedimentación, pues tiene que tener un gradiente parecido al de la última cámara, porque si le damos un gradiente mayor se me puede romper el flóculo. Bien, entonces decíamos nosotros que los floculadores, ¿no?, tenían trabajaban bajo condiciones ortocinéticas, ¿no? En este caso lo habíamos hablado de floculación pericinética y ortocinética. La pericinética la vamos a desechar por no producir un sistema de floculación y vamos a trabajar con floculadores de tipo de agitación ortocinética, ¿no? Entonces dice, según el tipo de energía, los floculadores pueden clasificarse en hidráulicos, mecánicos e hidronucleares. Los primeros, dice, según el sentido, se clasifican horizontal, vertical y de flujo liquidal. Los segundos, asimismo, según el sentido de movimiento, se clasifican en reciprocantes, rotatorios. Cabe destacar también dos tipos de floculadores que tienen características experimentales, los de piedra y los de máquina. En los procesos de floculación pueden emplearse los floculadores hidráulicos y mecánicos. Vamos a ver nosotros aquí la tabla. Clasificación de los floculadores. Según la energía de agitación, hidráulicos, mecánicos y hidromecánicos. Según el sentido de flujo, si es horizontal, flujo vertical, rotatorios, ¿no?, reciprocantes y los de flujo horizontal. Entonces aquí tenemos la descripción y ya iremos viendo. Entonces estos floculadores de flujo horizontal y vertical son de tabiques, con codos en el fondo son Alabama, con entrada lateral al tanque tipo Cox, y los de entrada de flujo ascendente de piedra. Dos rotatorios de paletas de eje horizontal o vertical y rotatorios de turbinas horizontales o verticales y de turbinas, etc. Entonces vamos a ver cada uno de estos sistemas, ¿no? Vamos a ver en gráficas. Por ejemplo, este es un floculador hidráulico de tabiques, ¿no? El agua entra, la canaleta parcha le hace esto aquí, ¿no? El agua viene por aquí y sale aquí. Pero el agua entra en forma horizontal, ¿no? Entonces, estos son floculadores horizontales, o también los hay ya no horizontales, sino el agua hacia arriba y hacia abajo, que serían los floculadores verticales. Aquí los tenemos. En este caso, por ejemplo, tenemos floculadores de tipo horizontal, ¿no?, y de tabiques. Y en este caso de aquí tendríamos nosotros floculadores de tipo vertical. El agua sube por aquí, baja, sube y baja. Entonces tenemos otro tipo de floculadores, ya no son horizontales, sino verticales. Aquí hay otro modelo de floculadores hidráulicos que son estos, ¿no?, floculadores de tipo Alabama. El agua sube, baja, sube y baja, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos son floculadores hidráulicos verticales, ¿no? Se llaman floculadores Alabama, los tenemos aquí, ves que sube el agua y baja. ¿Qué otros tipos de tipo helicoidal, ¿no? El agua entra por aquí, genera un helicoide y sale por la parte superior. Serían floculadores de tipo helicoidal. Y estos floculadores son floculadores hidráulicos. Tenemos por aquí otros tipos de floculadores mecánicos hidráulicos que son los en piedra, ¿no? El agua entra por aquí, el agua asciende por esta. Miren, aquí podemos aplicar ese principio, ¿no?, de que esto es piedra y cada poro, digamos, es una cámara. Entonces aquí tenemos un floculador con infinito número de cámaras. Por lo tanto, tendré yo infinito número de floculadores. Y entonces el tiempo de estancia o permanencia de la partícula aquí se disminuye. Y el volumen de floculación también se disminuye. Esto aquí tiene una válvula, aquí está, por eso se hizo una válvula de entrada, una válvula, la válvula que sale, aquí a la parte de arriba aquí hay una válvula, y aquí hay otra válvula de desagüe para limpieza de ese sistema.
Bien, entonces estos son de piedra y tenemos también otros de paleta de eje horizontal. Estos ya son mecánicos de paleta de eje vertical o eje horizontal. Paletas de diferentes formas. Y tendríamos nosotros el último sistema de floculación, que es con paletas de tipo oscilante, hacia arriba o hacia abajo. Entonces vamos a ver algunos de esos floculadores y la parte teórica de los mismos. Entonces, veamos entonces los criterios generales de floculación convencional, lo que me dice el RAS, pero el RAS 2017. Las unidades de mezcla rápida y de mezcla lenta deben ubicarse lo más cerca posible, o sea, el floculador tiene que estar cerca del coagulador. Para caudales menores de 250 litros por segundo, el tipo de floculador podrá ser hidráulico o mecánico, mientras que para caudales mayores a 250 litros será mecánico. En todos los casos de proyectos nuevos, se deberá garantizar mínimo 3 zonas de floculación para alcanzar una disminución de los gradientes de velocidad. Los gradientes de velocidad de mezcla entre 70 y 10 segundos a la menos 1. Estos son los gradientes. Y hay que hacer 3 gradientes, cuyo gradiente medio en el proceso sea de 40, o sea, promedio de 40. Se requieren tiempos de retención hidráulicos de 20 a 40 minutos, por eso estábamos hablando de 20 a 40. No, y en total para el proceso. Ahora, ¿cuándo va? Esto depende de qué, del ensayo de Harvard, ¿no? Pero generalmente el tiempo tiene que estar en esto. Entonces, veamos a ver, ¿no? Dice, el tiempo y el gradiente óptimo deben ser los obtenidos en las pruebas de Harvard. Entonces, veamos a ver los floculadores hidráulicos, el gradiente de velocidad para floculadores hidráulicos, ya lo habíamos visto cuando vimos, ya habíamos demostrado esto en la parte de coagulación, pues la parte de floculación es la misma, ¿no? Es similar el proceso, sino que lo que cambia es la velocidad, ¿no? La velocidad de agitación no es tan grande en el floculación como si en el proceso de coagulación. La potencia, pues decíamos nosotros, esto ya lo habíamos visto. ¿Y qué nos daba a nosotros? Que el gradiente es igual a potencia sobre mu por B, ¿no? Esto para floculadores de tipo mecánico. Y los floculadores de tipo hidráulico, pues la potencia se mide en la pérdida de carga o energía. Y este valor de delta H es el que debemos determinar. Y ρ, pues específico, común, especial cinemática, T, tiempo de estancia o permanencia. El valor del G, pues dice promedio varía entre 100 y 10, más frecuentemente entre 20 y 70. Este valor de esto, pues, tiene que ser determinado en el ensayo de Harvard. Bueno, entonces vamos a ver el primero de floculador, que son los floculadores de tabiques, ¿no? Entonces vemos aquí, miren, lo más cerca posible, aquí tenemos un floculador con un solo módulo, ¿no? Entonces, mire, el agua entra por aquí la canaleta parcha, se aplica en el coagulante y ahí mismo empieza la floculación. Llega hasta este punto, se regresa hasta acá, viene, voltea y sale a este punto de acá, y también aquí está el canal de agua floculada, o sea, la salida a sedimentación. Aquí tenemos un solo módulo, ¿no? Pero tenemos, miren ustedes, las secciones van variando, una sección pequeñita, más grande y más grande. ¿Por qué se hacen las secciones? Pues a sección menor, mayor velocidad y hay mayor gradiente. O sea que en esta zona los gradientes son altos. A menor sección los gradientes van bajando y aquí en la sección mucho menor y entonces los gradientes son bajos. Entonces son gradientes decrecientes. Pero aquí el problema de este dibujo es que si yo quiero lavar el floculador tendré que suspender el sistema, que no venga agua. Y entonces lo que se hace muchas veces es por el lado de acá, que no entre agua al floculador, sino hacemos una canaleta por el lado de acá y que llegue directamente de coagulación y pase al sistema. Para que no cuando se lave este floculador, cuando se lo lave, porque hay que lavarlo esto, ¿no? Y aquí falta una válvula en el fondo para lavar este sistema.
Entonces tendríamos nosotros que, ¿cuál es la filosofía de esto? Estos son floculadores de tipo hidráulico. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Aquí tenemos una pérdida por fricción y aquí una pérdida por cambio de dirección, ¿no? Por cambio de dirección y por cambio de sección. Y entonces aquí se me genera una turbulencia bastante elevada. Entonces hay dos tipos de pérdidas. Una pérdida que se va a producir por el paso del agua por las plaquetas, que es pérdida por fricción, y otra pérdida que es aquí por el cambio de dirección y cambio de sección en esta parte. O sea, cambio de dirección aquí y de sección. Entonces tendríamos nosotros que allí se van a generar, dice, procuradores de tablilla. Consiste en tanques provistos de pantalla en las cuales el agua circula con una velocidad fija, produciendo cierta turbulencia en cada uno de los cambios de dirección del flujo. Las más comunes son los de flujo horizontal y los de flujo vertical, ya los vimos. En los primeros el flujo ya viene y va alrededor de los tabiques haciendo un giro de 180 grados al final de cada uno. En los segundos el flujo sube y baja en condiciones similares. En ambos casos se produce una pérdida de carga del H. Entonces aquí se produce una pérdida de carga que divide por fricción y por, ¿no?, este cambio de dirección y sección. No, dice, se produce una pérdida de carga por el cambio de dirección y turbulencia y por ensanchamiento y contracción. O sea, dos H's aquí. Por el cambio de dirección y cambio de sección. Y esta sección de aquí no es igual a esta. Ya lo veremos por qué. Entonces, por cambio de dirección y sección hay uno. Y por fricción en los tramos rectos. O sea, que en este tramo hay recto. Y esa pérdida de carga, la suma de estas pérdidas de carga constituye la pérdida de carga total H sub 1. En floculadores de flujo horizontal, H sub 1 más H sub 2 es igual a H sub 1, y esto es proporcional a la carga de velocidad B al cuadrado sobre 2G. Decíamos nosotros, pérdida de carga por aditamentos es igual a KB al cuadrado sobre 2G. Entonces ya pérdida de carga por aditamentos es igual a K por N, que es el número de vueltas, ¿no?, estos tabiques que tienen por B al cuadrado sobre 2G. Bueno, aquí tenemos floculadores de tipo horizontal y los de tipo vertical. Aquí tenemos un floculador hidráulico de flujo horizontal de tabiques. Bueno, entonces vamos a entrar a la parte de diseño. Dice, estas velocidades suelen variar entre 20 y 60 metros por segundo. Algunos diseñadores, bueno, que las velocidades en este sistema, dice, ¿no?, las velocidades tienen que estar entre 20 y 60. Dice una alta velocidad al principio, 0,60, y una baja velocidad de 0,30 al final, ¿no? ¿Por qué? Para que el gradiente sea decreciente. Bueno, ¿qué más se dice? Aquí dice, las velocidades altas de 0,70 pueden romper el flow, mientras las bajas de 0,10 permiten la fermentación de los lodos. Fíjense ustedes que velocidades altas dan gradientes altos, velocidades bajas, gradientes bajos. Por eso hay que chequear estas velocidades para que los gradientes no se salgan de los límites. Cada uno de acuerdo con las fuerzas que mantienen aglutinadas las partículas y los coagulantes que se usen requieren un estado especial, ¿no?, estudio especial al respecto. El coeficiente K, ¿no?, es adimensional y varía con una proporción directa con la pérdida de carga inversa con el cuadrado de la velocidad. Entonces K es igual a 2G sobre N, H1 sobre V. Debe tomarse, mire, dice, un valor de K igual a 3,5 como valor promedio, pero en realidad este valor está entre 2 y 4, según la rugosidad de los tabiques, el espaciamiento entre el extremo de los tabiques y la pared, la temperatura, la viscosidad del agua, la forma de las puntas de los tabiques, redondeadas y cuadradas. De los estudios por Cordon y Samayoa, se puede deducir que el valor más frecuente para el valor de K es 3. Entonces decíamos nosotros, puede tomarse, pero frecuentemente. O sea que en esta expresión ya tenemos el valor de K, que es un valor de constante para accesorios. Bien, la pérdida, entonces, pues la pérdida de carga
Por accesorios dice H1, ¿por qué? No? Pérdidas por cambio de dirección y turbulencia, estas dos. Y eso vale, es este, ¿no? K. ¿Y cuánto vale el valor de K? Pues ya sabemos nosotros que es un valor de 3, ¿no? Aproximadamente el valor de 3. La pérdida de carga por fricción. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos la fórmula de Manning. La fórmula de Manning es B igual a 1 sobre N, R a la 2 tercios, S a la 1 medio. ¿No? Esa es, entonces, y esto entonces sería la pérdida de carga por fricción es igual a S por L, donde S es el valor de S por pérdidas por fricción en la fórmula de Manning, ¿no? Este es pérdida de carga hidráulica. Y este valor de S es igual a la velocidad por N sobre R a la 2 tercios. Eso ya lo sabemos desde hidráulica, ¿no? Entonces tenemos eso por L, la longitud. Yo tengo esto por la longitud, pues ya me da la pérdida de carga total. B, velocidad media, N, coeficiente de rugosidad y R, radiograma. Entonces, tenemos otra fórmula que sería la velocidad igual al caudal sobre área. ¿No? Hay dos, ¿no? Velocidad de espacio es igual a velocidad por tiempo, pues, pero también tenemos que velocidad es igual a caudal sobre área. O caudal es igual a velocidad por área, ¿cierto? Radio hidráulico es área sobre perímetro mojado. El coeficiente de Manning depende del tipo de muros, ¿no? Que yo esté, por ejemplo, este muro son de concreto, entonces el coeficiente de rugosidad es 0.03. Y entonces tendríamos nosotros que la pérdida de carga es la que predomina, ¿no? Y puede representar hasta el 90% de la pérdida de carga total. La pérdida de carga H1. Esta H1, ¿no? Es la pérdida de carga por fricción, por aditamentos y piezas especiales. O sea que la mayor pérdida de carga que se da es aquí, en cambio de sección y dirección. Y no tanto por fricción. La pérdida de carga por fricción es bajísima con respecto a la pérdida de carga por el cambio de dirección. Entonces, dice, por eso el cambio de dirección, mire, representa el 90% de la pérdida total. La suma de las pérdidas por fricción y aditamentos pues, va a dar el valor de delta H. O sea que delta H es igual a B por N sobre R a la 2 tercios, R a la 0,67 por L, más K, que es el coeficiente de 3, B al cuadrado sobre 2G por N. Esta sería la fórmula general para, ¿no? Para floculadores de tabique. Entonces veamos nosotros el floculador de flujo horizontal, ¿no? En este caso, pues el valor de K siempre es igual a 3, ¿no? Quedando la ecuación 713, pues aquí, ¿no? B por N, las veces L, 3, ¿por qué? Porque el K es igual a 3. Por B, B al cuadrado sobre 2G por N. Entonces dice, vamos a ver el floculador de tipo horizontal. Si nosotros lo vemos lo veíamos en la parte superior, ¿no? Miren ustedes, el agua va, da una vuelta y viene para un lado y otro, y va. Y aquí se varían las secciones, ¿no? Se van variando las secciones de ese sistema. Entonces, dice, las principales desventajas que se producen en este tipo de floculadores son, se produce mucha más pérdida de carga y por lo tanto gradientes de velocidad en los giros de 180 grados del flujo que en los tramos rectos. Cuando los tabiques son fijos, la velocidad es constante para cada flujo. Si se requiere cambiar Q, la velocidad cambia y cambia también la pérdida de carga, pudiendo ser más altas o más bajas. Entonces, ese es el problema. Que uno de los problemas que se producen aquí, por ejemplo, ¿no? Yo entro con el agua pérdida de carga por fricción y aquí pérdidas por cambio de dirección, de sección. Entonces, las pérdidas mayores son aquí y no son tan altas aquí. Por eso, miren ustedes, en este gráfico las pérdidas de carga por fricción son bajitas y por el cambio de sección y dirección, o sea, el valor de H2 es más alto. Siempre el floculador tiene una pendiente.
esta pendiente del floculador va a ser la pendiente hidráulica. O sea, no hay floculadores que se hagan horizontales, sino para darle la pendiente y que eso haya agitación, para que haya agitación, toca darle pendiente, ¿no? Dos cosas que tiene, que mucha pérdida de carga aquí, ¿no? En el cambio de dirección. Y la otra, como decíamos anteriormente, el caudal tiene que ser constante. No puede ser variable, porque si usted varía el caudal, pues se aumentan o disminuyen las pérdidas de carga. Y muchas veces si le metemos más caudal, lo que va a suceder es que aquí empiezan en las partes finales de esto, o sea, en las partes finales, en esta zona de aquí, ¿no? Empieza a salir el agua por encima de las placas, ¿no? Y entonces el sistema ya no me empieza a funcionar adecuadamente. Entonces, una de las maneras de saber que esto está funcionando inadecuadamente es que el agua se pase por encima de las placas. Lo que quiere decir es que hay mucha pérdida de carga, hay mucha pérdida de energía, y por eso el agua se está rebotando. Bueno, entonces tendríamos nosotros que son los floculadores de flujo horizontal. Entonces decíamos, la segunda dificultad de este tipo de floculadores es falta de flexibilidad. Efectivamente, habiendo una sección constante en los canales, no se puede variar el gasto de la planta sin que varíe la velocidad de flujo. Pero pues en las plantas de tratamiento generalmente nosotros diseñamos la aducción para que transporte un caudal máximo diario, que es el mismo que va a llegar a la planta de tratamiento. Por lo tanto, pues, no va a haber variaciones de caudal en el sistema, ¿no? Dice, por otra parte, la longitud del canal necesario y por lo tanto el número de tabiques es función de la velocidad de flujo y del tiempo de retención. La longitud de estas placas, ¿no? Es función de la velocidad y el tiempo, no del gasto. Dice, el cual solo determina la sección, ancho, profundidad del canal. Por lo tanto, si quiere hacer dos floculadores en lugar de uno, se disminuye el espaciamiento entre tabiques y el tamaño de cada tanque. Pero el número de tabiques se multiplica por 2. Dice, lo que puede aumentar el costo de la construcción. Sin embargo, el floculador hidráulico tiene una serie de ventajas que no deben subestimarse. No tiene cortocircuitos. ¿Por qué? Porque la velocidad es alta y es como si tuviéramos un número de cámaras. Por lo tanto, dice, no tiene cortocircuitos. Esto es que el flujo queda retenido durante tiempo casi igual al tiempo de detención normal. ¿Ya? Tiempo teórico es casi igual al tiempo. No tiene partes móviles, de forma que su operación y mantenimiento son más simples que los equipos mecánicos. Y como no necesitamos partes móviles, porque no vamos a aumentar la capacidad, pero si aumentamos la capacidad de la planta, tenemos que aumentar la capacidad de floculación. Dice, si bien la pérdida de carga necesaria para producir un determinado gradiente de velocidad es mayor, no requiere consumos extremos de energía, porque es una considerable ventaja cuando el flujo llega por gravedad a la planta. No vamos a nosotros meter floculadores mecánicos, sino hidráulicos. Y eso nos reduce el costo. Esto hace especialmente atractivos a los floculadores hidráulicos en países no industrializados, sobre todo si se modifica el diseño para salvar algunas dificultades que se presentan. En primer lugar, la velocidad puede hacerse baja, de 20 a 25 metros por segundo, confinando en el alto gradiente que se produce en las puntas de los tanques, con lo cual se disminuye la longitud de la cara requerida. El tiempo de detención puede hacerse por la misma razón, entre 15 y 20 minutos, ya que no se presentan cortocircuitos. Se puede hacer también tramos cortos con tabiques de asbesto, cemento, madera removible, cualquier cosa, ¿no? Que le dé flexibilidad de operación al sistema, ¿no? Por ejemplo, había unos procuradores de tabiques que yo los podía mover, aumentar o disminuir la sección entre tabiques, ¿no? Entonces eso hacía que yo pueda maniobrar gradientes de velocidad adecuados a las características del agua. Bien, entonces veamos aquí el tiempo de detención y el gradiente de velocidad, dice, ¿no? Ya habíamos hablado que entre 20 y 70 segundos a la menos 1 y el tiempo de detención entre 20 y 30 minutos. Entonces, decíamos entre 20 y 40, aquí está entre 20 y 30.
y deben determinarse en base en las pérdidas de carga y la longitud de trayectoria del flujo. Ya vemos cómo vamos a calcular las pérdidas. La velocidad del agua, dice el procurador, debe diseñarse de manera que la velocidad de agua a través del tanque esté entre 0,20 y 0,60. 0,20 en la parte inicial y 0,60 en la parte final, si yo quiero obtener varios gramos. Esos son los criterios de diseño. Como decíamos, pues ventajas, que es hidráulico, no necesita tener equipos especiales y bajo esa premisa el movimiento del líquido le da la pendiente del fondo, que es igual a la pendiente del agua. Entonces tendríamos nosotros esos sistemas. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Dice, diseñar un floculador hidráulico de flujo horizontal constituido por un canal en concreto al cual se le acoplan placas planas de asbesto cemento de 360 por 120 y .008. ¿No? Entonces vamos a tener nosotros este sistema, ¿no? El afluente, por ejemplo, aquí podemos tener afluente canaleta parcial. Una canaleta parcial que llegue a este sistema y hace esto, ¿no? Va horizontalmente y el agua sale aquí. ¿El agua dónde sale? A esta parte. ¿Para qué? Para el sistema al sistema de sedimentación. Entonces tenemos unos sistemas que doblan aquí. Y aquí tenemos el canal afluente, la canaleta parcial, y llega al sistema. Aquí le falta, por ejemplo, una valvulita de lavado, ¿no? Pero se va a construir solamente un módulo de tabiques, ¿no? Un solo módulo de tabiques. Entonces dice la planta de... vamos a ver, aquí estábamos. Dice placas de asbesto cemento de 360 por 120 y .008, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? 360 la distancia de aquí a aquí, ¿no? Y profundidad de la placa de aquí a acá, 120, 360 por 120, y 8 milímetros de espesor de la placa, mire, 8. Cambio aquí, por ejemplo, en este, por ejemplo, tiene más, ¿no? Y vendrá unos 3 o 4 centímetros de ancho. Aquí la placa es de concreto, aquí son de asbesto. Nosotros vamos a meterles asbesto cemento. Bueno, entonces aquí dice el caudal de la estructura 50 litros y la temperatura de 16 grados centígrados. Se ha decidido considerar 3 zonas cuyos tiempos de detención y gradientes de velocidad correspondientes obtenidos mediante el ensayo de Jarrah son los siguientes. Primer tiempo, 8 minutos, 70 segundos a la -1, mire, mayor gradiente. 7 minutos, 60 segundos y 5 minutos, 40 segundos. O sea que gradientes van decreciendo. 8 y 7, 15 y 5, 20. ¿No? Tendríamos nosotros que el tiempo de detención es de 20 minutos. ¿No? Bien, el diseño se hace con la suposición inicial de velocidad de flujo en cada una de las zonas, con el objeto de lograr el gradiente requerido. O sea, ¿qué va? Se muestra solamente el cálculo de la primera zona, ya que el procedimiento es análogo para las demás. ¿No? Entonces, digamos que vamos a tener este sistema con 3 zonas. Vamos a venir con la canaleta, vamos a diseñar esta zona y después vamos con 70 segundos a la -1, este con 50 y este con 30. Vamos a diseñarlo bajo su característica. Entonces, lo que tenemos nosotros es lo siguiente. Lo que vamos a hacer nosotros es suponer unas velocidades, ¿no? Ya decíamos nosotros que las velocidades estaban dentro del ciento límites, ¿no? Habíamos hablado de velocidades, aquí pues tenemos las velocidades de 60 grados, ¿no?
de 60 centímetros por segundo, velocidades también de velocidades pueden hacerse entre 20 y 25 metros por segundo, ¿no? Velocidades, ¿no? Estamos hablando de diferentes tipos de velocidades. Y aquí también hay otra cosita que se me pasó por alto, pero que dice velocidades entre 20 y 0,60, ¿no? Y es la siguiente. A ver si veo esa parte que se me pasó por alto y es muy importante esto. Y es... aquí. Dice esto. Por lo tanto, dice en estas partes, ¿no? Aquí cuando voltea esto, ¿no? O sea, cuando se voltea eso es cuando más hay pérdida de energía. Dice, por lo tanto, es conveniente disminuir la velocidad del agua en los giros de 180 grados del flujo para evitar la ruptura del flujo. Pero velocidades no mayores de 15 metros por segundo son aconsejables, no más. Por esto, tradicionalmente, el espaciamiento entre el extremo del tabique y el muro se ha hecho igual a 1,5 veces la separación entre tabiques, pero tal regla no debe tomarse como absoluta. O sea que esta es la separación entre tabiques y esta distancia de aquí a aquí es 1,5 veces la separación entre tabiques. Para disminuir la velocidad que se genera aquí por cambio de sección, entonces aumentamos la sección, disminuimos la velocidad para que las pérdidas de carga no sean tan elevadas y no me rompa el flow en esa zona. Entonces ahora sí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer si yo tengo estos gradientes. Entonces, ¿por qué no coger una velocidad? Asumir una velocidad, por ejemplo, 0,3 metros por segundo y ver si me chequea el primer gradiente. Si me chequea con esta velocidad, pues lo dejo, pero si con esta velocidad no me chequea este gradiente, cambio de velocidad. Y entonces paso a la primera etapa, velocidad de 0,3 metros por segundo, asumida, ¿no? Yo sé que allá arriba me dice entre 0,20 y 0,60. Entonces yo asumo una velocidad, área caudal sobre velocidad, 0,17 metros cuadrados, separación entre plancas, ¿no? Caudal es igual a velocidad por área, ¿no? El área de la sección, ¿no? Entonces el ancho S es igual al área dividido entre el H, ¿cierto? O sea, el ancho de la sección aquí sería este ancho, esta H por este S. S por H me da el área, ¿no? Y entonces, si yo tengo el área de la sección y tengo el H, o sea, la profundidad del flujo, ¿no? El valor de H de la profundidad de la placa, entonces si altura de la lámina de agua, H es igual a altura de la placa menos el borde libre, unos 10 centímetros, en este caso, ¿para qué? Para que no se me pase de una placa a otra, ¿no? Entonces un borde libre. La altura de la placa es de 1,20 menos 0,10, entonces la altura del agua 1,10. La separación entre 0,17 entre 1,10 es la 0,15. La separación. ¿Por qué cogimos un valor de H? ¿No? Tenemos el área, la velocidad, determinamos el valor de H y tenemos el valor de S. Dice separación entre el extremo de la placa y la pared del canal. M. Fíjense ustedes que M es igual a E por S. Ya decíamos nosotros que en el extremo del canal, la sección vamos a hacerla más grande para disminuir la velocidad y las pérdidas de energía. Por lo tanto, M es igual a E por S. E está entre 1 y 1,5. Haciendo E igual a 1,5, como tengo S es igual a 0,15, entonces M es igual a 0,23. 0,23, ¿cuál será la distancia entre este y este? Entre este punto y este punto. Esto tiene 15 y eso tiene 23. Entonces dice que la longitud recorrida por el agua, espacio es igual a velocidad por tiempo. La velocidad de 0,3 metros por segundo, ¿no? Y el tiempo son 8 minutos por 60 segundos, sean 8 por 6, 480 por 0,3 me da 144 metros.
de longitud de la placa. ¿No? ¿De cuál longitud de estas placas? Esta longitud de este tabique. Entonces ya tenemos la longitud, la separación, número de tabiques, ahora sí, número de tabiques o canales secundarios, más o menos, dependiendo si se considera o no las paredes del canal como tabiques y de la forma de interconexión entre las zonas del procurador, ¿no? Entonces, aquí si yo considero, en este caso, si yo considero la pared, ¿no? La pared de en este caso, y considero esta pared, entonces será más, pero si es menos, si no considero, si no está el tabique. Bien, entonces aquí tendríamos que, dice N es igual a L sobre ancho del canal principal menos 1, para este caso en particular, donde si se considera o no las paredes del canal, entonces yo no considero, entonces es menos 1. ¿Sí? En el caso particular, porque no considere la pared del canal, que es en concreto como parte de este sistema. Entonces, L es 144, ancho del canal principal, 360, y más 0.23, ¿no? 360 más 0.23, que era la parte del canal al muro, ¿no? Entonces, tendremos nosotros que son 37 tabiques. La pérdida de carga es esta ecuación. Velocidad, ya la tengo, 0,3, n, coeficiente de velocidad, en este caso para las placas de asbesto cemento, 0.012. R es igual al área sobre perímetro. Y el perímetro es igual a 2 por 1,10 más 0.15, elevado a la 0 centímetros, o elementos que los tengan. Más 3, b al cuadrado, pues b al cuadrado era, aquí es el caudal dividido entre 0,23 por 1,10. ¿No? Y tendríamos nosotros velocidad al cuadrado sobre 12. ¿No? Y esto multiplicado por n, que son los 37 tabiques. Y el delta H da 0,28. Con lo cual, ¿no? El gradiente de velocidad, pues tenemos todo esto aquí, delta H 0,28. Y por el valor de 480 segundos. ¿Por qué? Porque son 80, ¿no? Ya decíamos nosotros, 8 minutos por 60, 480 segundos de recorrido de la longitud L. Y entonces tendríamos nosotros que el gradiente, ¿no? Es igual a 71.4. ¿Cuánto fue el gradiente inicial? Pues con esa velocidad, 70. Entonces tenemos 71, entonces le dejamos esa velocidad. Pero ¿qué tal que yo hubiera puesto una velocidad de 0 a 20 y me hubiera dado 90? Pues tengo que variar la velocidad, ¿no? Y así sucesivamente para cada uno de estos. Lo que tenemos ahí es este sistema. La canaleta viniendo por aquí y va hasta aquí y regresa y hace Pero generalmente la norma me dice que construya 2 módulos. Aquí he construido solamente un módulo que el agua baja, entonces esto tiene una pendiente, voltea pendiente hacia abajo, voltea y pendiente hacia abajo. Es un solo módulo. Pero lo que generalmente vamos a ver es que se hace con 2 módulos, mejor. Porque aquí un módulo, mejor dicho, tengo que suspender el servicio de la planta para lavar este módulo. Y no puede ser así. Podemos mejor es hacer 2 módulos, que uno está en funcionamiento y el otro, ambos en funcionamiento. Y cuando yo quiera lavar, pues cierro uno y abro el otro. Bueno, entonces, decíamos nosotros que este es un ejercicio. Y aquí está el otro ejercicio, ¿no? Que lo tienen que ustedes revisar, ¿no? Para procuradores de tipo horizontal. Entonces, el segundo tipo de floculador es el floculador de flujo vertical, ¿no? Miren ustedes, ¿yo qué hago? Yo vengo, subo, aquí hay un vertedero, bajo y hay un orificio y subo y aquí hay un vertedero. Entonces, a diferencia del otro que solamente habían
cambios de dirección, aquí aparecen, ¿no? Aquí aparecen vertederos y orificios, vertederos y orificios, ¿no? Entonces, el procurador dice, en el procurador de flujo vertical el agua debe fluir por encima y por debajo de las pantallas que dividen el campo. Este tipo de procurador es más compacto que el de flujo horizontal, pues puede hacerse más profundo y por lo tanto requiere menor área superficial. Si ven ustedes, el procurador horizontal necesita mucha área. Y entonces muchas veces no tenemos el área para procuradores, pues vamos hacia abajo. Su principal problema consiste en la acumulación de lodos en la parte inferior de los compartimientos, los cuales son difíciles de extraer. En Brasil, para solucionar este problema, se deja en la base de cada tabique que llega hasta el fondo una abertura con un área equivalente al 5% del área horizontal de cada compartimento. En esta forma se permite que el flujo por el fondo se divida mientras la mayor parte asciende, una pequeña proporción pasa directamente por el fondo, creando una turbulencia adicional e impidiendo la comunicación de sedimentación como muestra la figura tal. Se usa para plantas relativamente grandes, mayores de 50 litros por segundo. La unidad puede tener una profundidad de 2 a 5 metros. En plantas pequeñas, por razones estructurales, es preferible elegir el de flujo horizontal. En el caso de procuradores de flujo vertical, el valor de K es diferente para los pasos inferiores y superiores. En cambio, en el horizontal, el valor de K era constante. Dice, para los pasos inferiores se trabaja con un orificio sumergido con K igual a 2. Para los pasos superiores se trabaja con un vertedero con K igual a 1. Entonces tenemos la misma fórmula. Aquí delta H es igual a B por N, pérdida de carga por fricción. Y aquí tendríamos nosotros 2B al cuadrado sobre 2G, pero cuando yo digo 2B al cuadrado, pues K tiene, ¿no? KB al cuadrado sobre 2G, K igual a 2 dividido entre 2, entonces me da B al cuadrado sobre 2G, y este 2 se cancelan. Y aquí el valor de K es igual a 1, ¿no? Entonces aquí K igual a 1 por 2, entonces me queda la misma expresión, el valor de K igual a 1. Y entonces tengo yo M, ¿no? Y aquí el valor de M, N menos M. Entonces M es el número del módulo. Entonces dice que la expresión general es, miren ustedes aquí, ¿no? Mira, este caso es bien interesante. El agua llena, la canaleta parcial y cae aquí. Y aquí hay un orificio, el agua va hacia abajo, al fondo, y el agua asciende y baja, ¿no? O si no, el agua entra por aquí, baja, asciende, baja y asciende. Pero miren aquí este hueco divisorio, ¿no? Él divide el agua para acá y para acá. Y aquí el agua asciende, por ejemplo, ¿no? Aquí baja, asciende, baja y asciende. Tenemos entonces, fíjense ustedes aquí. Aquí son vertederos y abajo son orificios. El tiempo de detención, dice, ¿no? Tiene que determinarse lo mismo que el gradiente en el laboratorio. Entre 20 y 70 segundos a la menos 1 el gradiente y el tiempo de retención entre 20 y 30 minutos. La velocidad del agua, dice, la velocidad del agua a través del tanque está entre 2 y 0,6 metros por segundo. Decíamos nosotros, por eso cogíamos 0,3, ¿no? Las velocidades no son muy altas, ¿verdad? Entonces, la misma historia dice, la planta de tratamiento de una población ha de diseñarse con una capacidad de 100 litros por segundo. Se ha proyectado un procurador vertical de tabiques con un periodo de retención de 20 minutos. Se han considerado 3 zonas, 8, 7, 15, gradiente estándar. Se tendrán placas de concreto de 240 por 180 por 0, de 240 de ancho por 480 de profundidad y 0,10 metros de espesor de la placa. La temperatura del agua es 26 grados centígrados. Igual, se supone una velocidad de 0,32, caudal sobre velocidad, área. Dice separación entre placas, dice B, ancho del canal, S es igual a 0,31. No, si el ancho es 0,31, entonces S es igual a 0,31 entre 240 y eso me da 0,3. La separación entre placas.
Entonces, la separación entre el extremo de la placa y el fondo, cuando son orificios, ¿no? M es igual a E por S, E es igual a 1,05, y le dice, entonces, la velocidad por los orificios debe ser igual a 2/3 de V. Velocidad en los orificios. Entonces, 2/3 de V/1 para evitar mayores pérdidas en el paso. Lo mismo que M es igual a E por S, como se muestra a continuación. Bueno, tenemos allí que si la velocidad es de 2/3 de 0,32, que es la que determinamos nosotros, entonces la velocidad es 0,21, el área es igual al caudal sobre la velocidad, 0,10 sobre 0,21, y esto da 0,48 metros cuadrados. S es igual a A sobre B, y este es 0,20. La longitud de recorrido del agua también en la historia, la misma historia, espacio es igual a velocidad por tiempo, y entonces tendríamos nosotros que, como tenemos la velocidad de 0,32, que fue la que adoptamos, y entonces tendríamos nosotros que tenemos una longitud de 153.6. N profundidad de L dividido entre profundidad del canal principal, menos 1, en este caso particular, donde no tenemos en cuenta ni la entrada ni la salida al sistema. No consideramos las paredes del tanque. Son 30 tabiques, pérdida de carga total según la ecuación 715, velocidad 0,32, 2/3 de la velocidad, ¿no? N, rugosidad, este ya es en concreto, 0.013, R, área sobre perímetro, B, 0,21, ¿no? En este caso ya pues esta es la velocidad 0,21 al cuadrado sobre 981, ¿no? Estas ya son por cambio de dirección, y esta también 0,32, en este caso, por el orificio de la parte de arriba. P al cuadrado sobre 2G, 2 por 981, 30, N menos 15, que eran tabiques pasos inferiores. Y entonces tendríamos que el valor de delta H es igual a 0.257. Miren ustedes aquí, ¿no? Punto 11.2, 0.06 y 0.78, ¿no? Pérdida de carga por fricción, ¿no? Mire, 0,6 y 0,71. O sea que las pérdidas de carga por aditamentos es mayor que la pérdida de carga por fricción. Y el gradiente de velocidad, pues tiempo, 480 segundos, gradiente 72.3 segundos en el minuto. Longitud del canal principal, N por espesor de la placa, N espesor de la placa, N son 30, el espesor de la placa son 10, más 31 por punto 13. Entonces, en este caso, pues dice N más 1, 30 más 1, más S, que era punto 13. Aquí tenemos espacio, y aquí esta es placa, ¿no? Espesor de placa. La longitud total, 7 metros. Entonces, ese es el otro tipo de sedimentador de placas, ¿no? Bien, entonces, bien, entonces vamos a dejar ahí, ¿no? Y la segunda parte empezaremos por el procurador a la mano. Muchas gracias, muy agradecido por su tiempo, y como siempre, energías positivas.